Hola, ahora voy a resolver este problema de integral de línea y lo vamos a hacer con el teorema de Stokes. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer para comprobar de que efectivamente podamos usar el método Stokes es calcular su rotacional. ¿Ya? Entonces, su rotacional nos va a decir dos cosas. Nos va a decir cuál es la función del levantamiento en el caso que nosotros queramos hacer una región cerrada. O si nos resulta que el rotacional de f es igual al vector nulo, quiere decir que es conservativo, por lo tanto podemos de alguna forma obviar la trayectoria y solamente nos preocupamos del punto inicial y final, ocupando la función potencial. ¿Ya? Entonces, primero calculamos el rotacional, que recuerden de que es el producto cruz entre ese operador y el campo conservativo, no necesariamente conservativo, vamos a ver si es conservativo. Entonces sería el producto cruz y JK. Aquí ponemos el operador derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y. Recuerden de que esto tiene que ser según las variables del campo, ¿ya? No de la parametrización, si es que ustedes parametrizaron algo. Entonces, la primera componente dice que este es 1 sobre X más logaritmo de Y, X más 1 sobre y aquí, como no tenemos componente en JTongo, colocamos un 0. ¿Ya? Entonces, si hacemos rápidamente las operaciones, nos damos cuenta de que la primera componente es 0, la segunda componente también es 0 porque no dependen de z, el 1 sobre x más el logaritmo de y, ni el x más y dividido en y eso es lo que pasa en general en los problemas con el teorema Stokes en dos dimensiones. Y la tercera componente, ahora sí, si tenemos derivadas, entonces vamos a notar es que esto es 1 sobre y, la derivada de x más 1 dividido por y con respecto a x, menos la derivada con respecto a y de 1 sobre x, que es 0, y menos la derivada con respecto a y del logaritmo de y, que eso es 1 sobre y ahí nos damos cuenta de que efectivamente esto es igual al vector nulo. Por lo tanto, dos implicancias. El campo es conservativo, donde podamos hablar del campo. Recuerden de que como tenemos logaritmo de y, no podemos hablar de y negativos en variable real, ni podemos hablar de y en cero porque tiene un denominador sobre y. Por lo tanto, es localmente conservativo en el primer y cuarto cuadrante. ¿Ya? Esa es como la primera observación, sin considerar los ejes. ¿Ya? También tiene un 1 sobre x, el x tampoco puede ser cero. Bueno, entonces, existen dos posibilidades. Si nosotros quisiéramos cerrar la trayectoria y calcular con el teorema de Stokes, podríamos hacer un dibujo y decir el punto inicial, que sería mi A, punto A, es el punto pi y coma E, más o menos ahí, primer cuadrante, y el punto 1, pi, un poco más arriba, ahí, sería también en el primer cuadrante, sería esta trayectoria. Entonces lo que podríamos hacer para cerrar es, por ejemplo, tirar una línea así hasta acá abajo, no puede llegar al eje, y después otra línea acá. Y tendríamos una paramétrica, dos paramétricas, tres paramétricas, ahí tendríamos la región cerrada. La región cerrada sabemos que es 0, y tendríamos que calcular la región cerrada menos esta trayectoria, pero tendríamos que hacer dos integrales de línea en lugar de una. Por lo tanto, no nos conviene ese método, así que lo vamos a hacer por la función potencial. Entonces, la función potencial tiene que ser una función f de x, y tal que su gradiente en dos variables, vamos a escribirlo así, es una función tal que su gradiente es igual a el campo vectorial, ¿ya? Entonces, como yo ya sé que el gradiente está asociado a la primera derivada con respecto a x, de la primera componente, y a la segunda, y a la derivada de la segunda componente con respecto a y, yo lo que puedo hacer es decir, yo ya sé que f de x, y
va a ser la primitiva de 1 sobre x más logaritmo de y integrado según x. Entonces, yo sé que la integral va a ser logaritmo natural de x. Voy a asumir de que x es positivo, porque estamos en el primer cuadrante, por lo tanto no voy a poner valor absoluto, más la primitiva de logaritmo de y según de x va a ser x logaritmo de y, ¿ya? Y aquí tengo que agregar una constante de integración, pero mi constante de integración podría ser una función que depende de y. Podría ser constante, pero también puede ser una función que depende de y, porque su derivada con respecto a x no sería tomada en cuenta. Entonces recordemos, si nosotros derivamos esto con respecto a x, voy a llegar a 1 sobre x más logaritmo de y más 0. Por lo tanto, es verdadero. Entonces ahora lo que tengo que hacer es encontrar un g que sea válido. Entonces, para encontrar un g que sea válido, yo tengo que derivar esto con respecto a y. Esto se conoce como integración y derivación cruzada. Integramos con respecto a una variable y después derivamos con respecto a la otra variable. Entonces yo sé que de f en de y, la derivada con respecto a y, debería ser igual a x más y sobre y, que es lo que yo tengo acá. Tiene que ser igual a la segunda componente del campo vectorial por definición de gradiente. Entonces, la derivada del lado derecho va a ser 0, porque no depende de y, x sobre y, porque la derivada de x por logaritmo de y es x por la derivada del logaritmo de y con respecto a y, que es 1 sobre y, más g' de y. Con eso podemos calcular cuánto es g' de y. Me doy cuenta de que g' de y, para que esa igualdad sea válida, tiene que ser igual a 1 sobre y. Y ahora necesitamos una primitiva de g' de y, pero sin considerar constantes. Basta con que cumpla con que su derivada sea igual a 1 sobre y, y sabemos que eso es logaritmo natural de y. Por lo tanto, redondeando, voy a borrar acá, yo sé que f de x, y es una función escalar, no vectorial porque su gradiente es vectorial, tal que esto es logaritmo de x más logaritmo de y por x más 1 por logaritmo de y. Por lo tanto, yo puedo factorizar y dejarlo de esta forma más simplificada. Esa sería mi función potencial. Es la primitiva del campo vectorial, ¿ya? O sea, voy a pausar el video, voy a borrar y voy a calcular la integral que falta. Ya, entonces ahora lo que se hace es ocupar el teorema fundamental del cálculo de esta forma. Vamos a decir que la integral de línea para cualquier trayectoria, cuando el f es un campo conservativo, va a ser igual a la función potencial, que es f de x, y, evaluada en el límite inicial, vamos a poner el inicial acá, pi, e, y en el punto final. Y el teorema fundamental, la regla de Barrow, dice que esto es evaluando en el límite superior menos el límite inferior. Esto solamente se puede hacer si es que el rotacional del campo vectorial que estamos haciendo es igual al vector nulo, lo que equivale a que es conservativo o que existe una función potencial. Y ahora solamente tengo que evaluar con cuidado. Esto es logaritmo de 1 más 1 más 1, que es 2, por logaritmo de pi, y todo esto menos, paréntesis, logaritmo de pi, que es un número, más pi más 1 por logaritmo de e. ¿Ya? Entonces, logaritmo de 1 es 0, logaritmo de es 1, por lo tanto este resultado me queda 2 logaritmos de pi menos logaritmo de pi, un logaritmo de pi, más pi, perdón, hay un menos pi, y
menos 1. Y este sería el resultado de la integral de línea, que sería lo mismo que hacerlo con una parametrización, pero probablemente, dado cómo es el campo vectorial, no nos quedaría una expresión muy cómoda, independiente cuál sea la parametrización que usemos. ¿Ya? Eso es. Muchas gracias.